Hola, buenas tardes. Mi nombre es Darío Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar sobre la política monetaria de la materia de macroeconomía. También vamos a estudiar y analizar los diferentes cambios que ha habido en el último trimestre del año 2020 del presente año. Bueno, respecto al último trimestre del año 2020, la inflación total fue del 1,61% y la inflación sin alimentos ni regulados fue del 1,11%. Descendieron más de lo esperado por el equipo técnico del banco y su pronóstico para fines del año 2021 se redujeron y se situaron en el 2,3 y 2,1% respectivamente. En el mismo periodo, las expectativas de la inflación del mercado también descendieron y sugieren que al final del año 2021 la inflación se situará por debajo del 3% y que la meta se alcanzará en el año 2022. Pero pues pese a lo ocurrido, lo acontecido en estos últimos días, obviamente tardará más. Los indicadores de actividad económica para el último trimestre del año 2020 sugieren una recuperación del producto mayor que la considerada en el informe pasado, con lo cual la caída del Producto Interno Bruto en el año 2020 habría sido alrededor del 7,2%, antes de un menos 7,6%. En el año 2021, la mejora en la tendencia de la reactivación económica estaría siendo mitigada por las nuevas restricciones a la movilidad necesarias para enfrentar la pandemia. Con esto, el nuevo pronóstico de crecimiento económico del año 2021 es del 4,5, antes era de un 4,6%, en un rango entre el 2% y el 6%. Aquí podemos pues también anexar que ha habido diferentes picos en diferentes ciudades del país que también están afectando estas cifras. En el año 2020 la demanda externa habría caído en un 7,1% y en el 2021 y 2022 se recuperaría a tasas del 4,4% y 3,5% respectivamente. No obstante, el ritmo de recuperación esperado de la demanda externa y de los precios del petróleo presentan alta incertidumbre debido al contraste entre nuevas oleadas de contagios por COVID y el optimismo por la aplicación de las vacunas que ya está prácticamente a nivel del país. Las condiciones financieras internacionales han mejorado en un entorno de alta liquidez global, bajas tasas de interés de políticas de los bancos centrales y, y optimismo por la aplicación de la primera vacuna del COVID. Esto se ha reflejado en caídas en los niveles de riesgo global, recuperación de los índices bursátiles aumentados en las tasas de interés de largo plazo en los Estados Unidos y apreciación de las monedas frente al dólar. En Colombia, las condiciones financieras continúan mejorando y reflejan una transmisión significativa de las reducciones en la tasa de interés de políticas monetarias hacia las tasas activas y pasivas, aunque hay una heterogeneidad en los diferentes segmentos de crédito. Eso era mi parte, muchas gracias. Mi nombre es Andrea Carolina Cancela Pérez. Les voy a hablar sobre la situación económica actual que está viviendo nuestro país en los últimos trimestres del año. Como consecuencia, esto trae la inflación al consumidor, que se mantuvo en una tendencia decreciente, cerrando el año en el 1,61% y con un nivel inferior en el informe anterior al 1,9%. Este registro de diciembre, que fue considerablemente menor que de unos años atrás, del 3,80%, esto refleja el fuerte impacto que ha tenido el choque de la pandemia a los precios. Durante el cuarto trimestre se presentaron algunas precisiones alcistas en ciertos rubros, aunque insuficientemente para compensar la precisión bajista
sobre la inflación al consumidor, las extensiones de la vigencia de algunos alivios de precios, la realización de un día sin IVA en noviembre y la reciente. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Milena Andrade. En esta oportunidad voy a hablar acerca del informe de la política monetaria basado en la situación económica actual. Entonces, la inflación anual al consumidor mantuvo una tendencia decreciente, cerrando el año en 1,61% y con un nivel inferior al previsto en el informe anterior del 1,9%. Este registro de diciembre, que fue considerablemente menor que el de un año atrás de 3,80%, refleja el fuerte impacto que ha tenido el choque de la pandemia en los precios. Durante el cuarto trimestre se presentaron algunas presiones alcistas en ciertos rubros, aunque insuficientes para compensar las presiones bajistas sobre la inflación al consumidor. La extensión de la vigencia de algunos alivios de precios, la realización de un día sin IVA en noviembre y la reciente apreciación del peso en un contexto de demanda débil llevaron a un descenso mercado del ajuste anual en el IPC de bienes en el último trimestre del año. La variación anual del IPC de servicios también se redujo de manera importante en el cuarto trimestre, como consecuencia de una recomposición del gasto de los hogares y de la debilidad de la demanda, factores que predominaron sobre el aumento de los costos de operación en algunos sectores. El cuarto trimestre, los costos laborales interrumpieron la tendencia descendente que venían registrando desde el segundo semestre del 2019. La aproximación de estos costos no laborales mediante la variación anual del índice de precios al productor de oferta interna muestran un desempeño alcista en septiembre del 1,20% y diciembre del 1,65%. Dicho comportamiento se le atribuye al componente local del índice de precios del productor, al pasar de terreno negativo en septiembre de menos 0,7% a positivo en diciembre del 0,8%. A su vez, este repunte del índice de precios del productor se explica principalmente por el cambio anual de los precios al productor de bienes agropecuarios del 4,5% en septiembre al 10,2% en diciembre, cuya dinámica se vio impulsada por el ajuste en los precios de las hortalizas, legumbres y oleaginosas. El sector minero también contribuyó a impulsar la inflación al productor, al pasar del 19,4% en septiembre al menos 14,2% en diciembre. Por su parte, el índice de precios del productor del sector industrial se mantuvo con un crecimiento anual levemente por debajo de cero, incorporando en sus precios los excesos de capacidad instalada y la debilidad de la demanda. En contraste, el cambio anual del índice de precios del productor importado continuó cayendo entre septiembre 5,6% y diciembre del 3,6%, desempeño que estaría asociado con la apreciación del tipo de cambio en las últimas semanas. El consumo de recuperación de forma significativa en el tercer trimestre, sin embargo, sus niveles hasta ahora empiezan a ser cercanos a los del 2017. La formación bruta de capital fijo registró un importante crecimiento trimestral, explicado principalmente por la dinámica de la inversión en maquinaria y equipo. La mayor recuperación de las importaciones frente a las exportaciones llevó a una apertura del déficit comercial en pesos reales en el tercer trimestre. Frente al mercado laboral colombiano continuó recuperándose, aunque registra niveles de empleo muy inferiores a los observados previos a la pandemia. En noviembre, los ocupados en total nacional y las 13 principales ciudades registraron un crecimiento mensual del 0,8%, que equivale a 160.000 empleos, y del 1,2%, que equivale a 118.000 empleos respectivamente.
Con estas cifras en el nivel nacional se han recuperado entre mayo y noviembre un 73,4% de los empleos que se perdieron entre marzo y abril y el 71,6% para las 13 principales ciudades. De todas maneras, los niveles de empleo son aún significativamente inferiores respecto a lo observado antes de la pandemia, con diferencias de 1,6 millones para el total nacional y de 927.000 para las 13 ciudades. Estas cifras reflejan un mercado laboral aún muy deteriorado. El mercado laboral urbano se mantiene holgado, por lo que no se estiman presiones inflacionarias vía costos salariales. Otros indicadores relacionados con la demanda laboral, como es el caso de los distintos índices de vacantes, muestran niveles aún bajos e inferiores a los registrados en el periodo prepandemia. Al final del 2020, las condiciones financieras internas continuaron recuperándose. En el cuarto trimestre de la demanda por efectivo y depósito se moderó. La reducción de las tasas de interés de política continuó transmitiéndose a las tasas de interés de captación y crédito, las cuales alcanzaron tasas reales históricamente bajas. En el mismo periodo, los desembolsos dirigidos a las distintas modalidades de préstamos aumentaron y a diciembre ya eran similares o superaban los niveles observados previos a la pandemia. Durante el cuarto trimestre del 2020 se presentó una moderación en la demanda por depósitos y efectivo. En diciembre, el crecimiento anual del total de los depósitos fue del 10,3%, tasa inferior a la observada en junio del 15,4%. Este resultado fue producto de la desaceleración de los depósitos de ahorro, que en el mismo periodo pasaron de crecer del 25,6% al 19,6%. Por el contrario, el otro pasivo líquido, las cuentas corrientes, que hasta el tercer trimestre también traían una tendencia decreciente, terminaron el año repuntando por el impulso recibido de los mayores giros del gobierno y finalizaron el año con una variación anual del 22,6%. En el último trimestre del 2020, la actividad crediticia se siguió recuperando, pero aún existen altos niveles de incertidumbre y factores que afectan la oferta y la demanda de crédito que deben seguir siendo monitoreadas. En el informe de política monetaria del 19 de febrero del 2021, Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, en la parte 1, Desarrollos Económicos Financieros Recientes, habla sobre los desarrollos domésticos. El mercado laboral se ha recuperado parcialmente del colapso inducido por la pandemia, pero el ritmo de mejora se disminuyó sustancialmente hacia el final del año pasado. La crisis de la salud pública, impulsada por la propagación del COVID-19, pesó sobre la actividad económica a lo largo del 2020, y el mercado laboral reflejó la oleada del virus y las acciones tomadas por hogares, empresas y gobiernos para combatir la propagación. Durante la etapa inicial de la pandemia, en marzo y abril, el empleo se redujo en 22 millones de puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo saltó al 14,8%, su nivel más alto desde la Gran Depresión. A medida que los casos disminuyeron, a los cierres anticipados fueron un poco más relajados. El empleo en nómina se recuperó rápidamente. Sin embargo, a partir de finales del año pasado, el ritmo de mejora del mercado laboral disminuyó notablemente en medio de otra gran oleada de los casos de COVID-19. La tasa de desempleo disminuyó solo el 0,4 puntos porcentuales desde noviembre a enero, donde se ve afectado el sector hotelero por el distanciamiento social y por el mandato de gobierno frente a las restricciones. Para finalizar, estos informes nos hacen ver y conocer la realidad del comportamiento de la actividad económica en nuestro país, cómo se afectaron los distintos sectores y cómo la política monetaria se ve representada en el tema de la inflación, la deflación, los tipos de interés, la reducción del desempleo y cómo puede aumentar el crecimiento económico y la balanza de pagos de forma positiva.